Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo voy a ser su profesor de guitarra para la parte de avanzados. Mi nombre es Alan Mauricio Salinas Barrera y el día de hoy vamos a estar viendo la primer clase de guitarra para avanzados. Vamos a ver lo que son tres temas. Los primeros dos temas son unos videos de introducción para que vean la historia de la guitarra eléctrica y de la guitarra acústica. Este curso va a estar enfocado más en guitarra eléctrica, así es que espero que les sirva a los que tengan guitarra eléctrica, pero si ustedes tienen guitarra acústica, pues también es válido porque muchas de estas técnicas se aplican tanto para guitarra eléctrica como para guitarra acústica. Bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, el tema que vamos a estar viendo, que vamos a poner en práctica hoy con la guitarra, es una técnica de plumilla avanzada. Eh, si ya están en la clase de avanzados es porque pues ya tienen conocimientos básicos sobre la guitarra. Para los de guitarra acústica puede ser que estén ocupando los dedos para tocar las cuerdas, o puede que también ya sepan dominar la plumilla o tocarla al menos con alguna plumilla o púa. Y para los de guitarra eléctrica, pues no tienen de otra, simplemente pues, se ocupa una plumilla. Entonces, esta técnica de plumilla avanzado les va a servir para, pues para aprender a dominar más a la plumilla, saber cómo agarrarla y qué otras técnicas existen pues, para avanzados. La guitarra es un instrumento de cuerda pulsada construido generalmente de madera, formado por una caja de resonancia y un mástil por el que se extienden 6 cuerdas. Es el instrumento por excelencia del rock y quizá el más interpretado alrededor del mundo en innumerables estilos musicales, que van desde el heavy metal hasta el chamamé, pasando por la bachata y el flamenco. Bueno, ya me dejo de joder con definiciones para pasar a contarles cómo este pedazo de madera con diseño llegó a ser lo que es hoy en día. Y vamos a empezar por cómo nacieron los primeros cordófonos. En el Neolítico, que es el periodo histórico de la humanidad comprendido más o menos entre el 9000 y el 5000 a.C., los hombres de la época utilizaban arcos para la cacería, de modo que se teoriza que ellos ya sabían que las cuerdas dispuestas con diferentes tensiones podían producir distintos tonos en el sonido de las mismas. O sea, es una teoría, andás a ver. Pero no se crearía ningún instrumento de cuerda de verdad hasta que en la región de la Mesopotamia, por el 2400 a.C., los sumerios inventaran el arpa. Sí, los sumerios, esos que inventaron la escritura, la rueda, la astronomía, el calendario y hasta la cerveza. No se iban a quedar atrás con la música. Ellos, además de las llamadas arpas o liras de Ur, también tenían otro instrumentito, el laúd, que conceptualmente ya se parecía un poco a la guitarra tal como la conocemos hoy, así con un cuerpo, un mástil. Estos instrumentos solían ser de gran tamaño y estaban ornamentados con cabezas de animales e incrustaciones de nácar y oro. Los siglos pasaron, al igual que las civilizaciones, y los primeros ancestros de la guitarra, o sea el arpa, la lira y el laúd, empezaron a recorrer toda la medialuna fértil, pasando por las manos de los babilonios, los asirios, los hebreos, los egipcios y demás. Estos instrumentos se utilizaban principalmente en rituales religiosos o en actos de la corte. Ya cruzando el Mediterráneo, y como un milenio antes de Cristo, los griegos, influenciados por dichas civilizaciones, perfeccionaron la música, su manera de comprenderla e interpretarla, adaptaron aquellos instrumentos a su propia cultura e inventaron la quitara, que etimológicamente su nombre ya se asemejaba al de la guitarra y poseía un cuerpo en forma de herradura de madera. Más tarde, por el 100 y pico a.C., apareció el Imperio Romano para conquistar Grecia y así plagiarle toda su cultura. Ellos le robaron la quitara y le latinizaron el nombre a chítara, dándole un nuevo diseño y aumentándole el tamaño para mejorar su sonoridad, probablemente para sumarlo a orquestas. A todo esto, en la otra costa del Mediterráneo ya se expandía el mundo árabe,
Ellos habían tomado el laúd como instrumento tradicional, pero lo llamaban oud, al que le hicieron pequeñas modificaciones, como en la cantidad de cuerdas, los materiales que lo construían, y le quitaron los trastes para poder ejecutar cuartos de tono. Ya en el siglo VIII, los musulmanes avanzaban sobre la península ibérica, introduciendo así su versión del laúd, que curiosamente se cruzó con la chítara, que ya estaba en el territorio desde la época de los romanos. En esta península y durante la Edad Media aparecerían personajes como los juglares y los trovadores, que eran artistas errantes que iban de pueblo en pueblo mezclando música, poesía, sátira y malabarismo, interpretando diversos instrumentos, entre ellos los primeros ejemplares de guitarras, que eran la guitarra morisca, muy similar al laúd árabe, y la guitarra latina, descendiente de la chítara. Básicamente ambos instrumentos eran lo mismo, pero con distinto diseño. Y ya se empezaba a tocar con el plectro, o sea, con la púa. Finalizando la Edad Media aparecería la vihuela y su equivalente italiano, la viola da mano, ambas solo diferenciadas por el diseño de sus cuerpos. Este instrumento era un cordófono con 6 cuerdas dobles y aunque era muy parecido a la guitarra clásica actual, poseía clavijas de madera al igual que sus antecesores. Normalmente era confundida con la morisca, la guitarra de 4 órdenes o la guitarna, entre otras variantes de la época. Estos instrumentos eran usados más que nada para acompañamiento, así que todavía no existían los solos de Gilmour ni los de Jimi Hendrix, sobre todo por el hecho de que estos aún no habían nacido. En el siglo XVII por fin se terminaron las confusiones instrumentísticas con la aparición de la guitarra española. A esta altura ya se podría decir que los españoles son como los padres adoptivos de la guitarra. A diferencia de la guitarra clásica actual, esta tenía 5 cuerdas dobles, y no fue hasta el siglo XVIII que un luthier alemán llamado Jakob Otto le agregó la sexta, obteniendo la afinación que conocemos en la actualidad. Probablemente esta actualización del instrumento se deba al auge de la música barroca y al ánimo de los intérpretes de la época por encontrar nuevas alternativas musicales. Cabe hacer mención de otros célebres luthieres de la época como Antonio Stradivari y Joachim Tickl, o como se pronuncian estos apellidos más difíciles. Ellos también colaboraron en moldear el diseño que hoy en día tiene la guitarra clásica, con 6 cuerdas simples, un clavijero metálico y una mayor resonancia que le permitiría desempeñarse como instrumento solista. Para este entonces la guitarra ya se habría propagado por toda Europa y de ahí sacaría vuelo directo al resto del mundo. Ya acercándonos a épocas más contemporáneas, en el siglo XX, no creo estar anunciando ninguna primicia al decir que se desarrollaron importantes géneros, como el jazz, el blues, el rock y muchísimos más, en los que la guitarra ocupa un rol fundamental. En los últimos tiempos se siguieron inventando variaciones, como la guitarra eléctrica, la electroacústica, la criolla, la flamenca, la guitarra con tapa arqueada, la guitarra con cuerdas de acero, la guitarra con resonador, la guitarra gitana, la guitarra de doble mástil. Creo que eso es todo. Concluyendo, es impresionante cómo un objeto puede pasar de ser un instrumento musical utilizado en rituales sagrados de antiguas civilizaciones a ser esa guitarra llena de polvo tirada en algún rincón de tu habitación. Para empezar esta técnica de plumillo avanzado, lo que debemos tener en cuenta es que debemos saber agarrar la plumilla. Yo en mi caso tengo esta plumilla, es un poco grande. Me gustan las plumillas así porque son muy amplias y puedes sostenerlas de mejor manera. Tienes más espacio para poder utilizar la plumilla. En cambio las plumillas chiquitas pues suelen ser un poco más incómodas en mi caso porque pues mis dedos son grandes, entonces al sostener la plumilla pues robo es mucho espacio de la plumilla y en muchas ocasiones suele golpear con mis dedos las cuerdas. Entonces para mí es muy cómodo utilizar este tipo de plumillas que son grandes, hasta parecen como si fueran de bajo, y en medidas de grosor a mí me gusta tamaños medianos, ni tan gruesos ni tan delgados. De delgado a mediano está perfecto. Entonces la posición en la que vamos a tomar la plumilla vamos a agarrarla de la punta de un extremo y vamos a ocupar nuestros 2 dedos haciendo una pinza y vamos a agarrar de esta forma la plumilla. Este dedo va a estar en posición
horizontal hacia la plumilla y el otro dedo de manera vertical, haciendo esta postura. Se alcanza a ver cómo este dedo no queda exactamente horizontal al dedo gordo, entonces esta sería la postura adecuada. Podemos ir variando, cerrar un poquito más este dedo y sostenerla así, o soltarlo un poco más hacia la punta, pero básicamente así es como se debe de agarrar. Ahora, nosotros si ya tenemos conocimiento de la guitarra, sabemos que al tocar las cuerdas nosotros lo podemos hacer de arriba hacia abajo, ¿no? Que sería así. Estoy rasgueando la cuerda, la sexta cuerda, con la plumilla de arriba hacia abajo, golpeándolo, rasgueando hacia abajo. Entonces existe una técnica que se llama plumillo alterno. Este plumillo alterno consiste en alternar el plumilleo, valga la redundancia, de manera de hacia abajo y también de hacia arriba. Entonces, si lo hacemos hacia abajo, es así. Si lo hacemos hacia arriba, es así. Haciéndolo de abajo, rasgueamos hacia arriba. En esta forma también sirve para tocar algún acorde. Por ejemplo, hacemos el acorde de Do, tocamos hacia abajo todas las cuerdas, y si lo hacemos alterno sería hacia abajo y hacia arriba. Pero nosotros nos vamos a enfocar más bien a una sola cuerda. En este caso vamos a empezar con la sexta cuerda y vamos a tocar hacia abajo, enseguida hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Vamos a hacer en una velocidad moderada, empezando lento. Y podemos ir cambiando de cuerda. Entonces eso es el plumillo alterno. Poder tocar tanto para abajo como para arriba. Es, por ejemplo, vamos a tocar cualquier cosa en la guitarra. Vamos a tocar traste 1, traste 2, traste 3, traste 4. Yo lo estoy haciendo hacia abajo. El plumillo alterno es tocar una nota, cada nota con primero hacia abajo y la siguiente nota hacia arriba y la siguiente nota hacia abajo. Entonces quedaría así. Entonces ese es el plumillo alterno, poder tocar cada una de las notas de manera alterna con el rasgueo hacia abajo y el rasgueo hacia arriba. Entonces les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo sería un plumillo alterno consecutivo. Sería así. Por poner un ejemplo, ¿no? Estoy tocando cualquier cosa, pero podemos perfectamente tocar cualquier melodía o canción y nosotros agilizar nuestra mano haciéndolo alterno. Hay muchas canciones que llevan mucha velocidad en el plumilleo, entonces pues se nos va a complicar hacerlo todo hacia abajo. Más adelante estaremos viendo otras técnicas de plumilleo que serán para conseguir más velocidad y tocar diferentes ritmos con el plumillo alterno. Les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que vamos a estar viendo.
El plumilleo se le llama galopado o galope porque suena como caballo, que sería así. Eso asimila al galope de un caballo. Y hay pues simplemente plumilleo alterno consecutivo, que es tocar rápido. Entonces, pues también existe plumillo alterno cambiando de entre cuerdas, tocando una cuerda, por ejemplo, la sexta cuerda hacia abajo, la quinta cuerda hacia arriba, y así, pues una serie de cambios de plumilleo y de cuerdas. Entonces, pues esa es la técnica de plumilleo avanzado, simplemente tocar ambos lados de la plumilla, hacia abajo y hacia arriba, y practiquen tocando todas las cuerdas, cada una de las cuerdas al aire, o sea, en cero, en el traste cero, y tocando así, vayan subiéndole ustedes la velocidad, que no se traben, y van cambiando de cuerdas, primero arriba, luego abajo, luego abajo, abajo, y así hasta que ustedes puedan dominar ese plumillo alterno. Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, les voy a dejar un link para que se metan al grupo de WhatsApp que tengo, y para que pues por ahí me hagan las preguntas. Muchos me estaban haciendo mensajes privados a mi cuenta de Teams. Les recomiendo mejor hacerlos al grupo de WhatsApp para que pues esa duda tal vez les puede servir a otros, y pues simplemente contestar una sola vez en WhatsApp y que les quede claro a todos, porque me ha pasado en el semestre anterior que tienen la misma duda, pero una persona me envía mensaje privado y pues le tengo que contestar, ¿no? Y otra persona me manda la misma duda y tengo que volverle a contestar lo mismo, y así me pasa. Entonces, con el grupo de WhatsApp, por ahí por favor escriban sus dudas, y yo les estaré respondiendo a la brevedad. Pues nada, eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase.